dos casos más nuevos. Entonces, a esta altura, nuestra tabla tendría que tener 4 filas. Tenemos ahora un caso 3 y tenemos ahora un caso 4. ¿Qué estoy incorporando acá en este gráfico ahora? Ya, un nuevo elemento. ¿Ya? Una nueva variable. Y que lo estoy reflejando en que lo puse hacia un lado y que puse otro tipo de figura. Entonces ahora lo que yo le estoy mostrando es que hay un grupo 1 y hay un grupo 2. ¿Ya? El grupo de los círculos y el grupo de los triángulos. ¿Ya? Vamos a ponerlo acá abajo. ¿Ya? Grupo 1 y grupo 2. Entonces nuestra base de datos va a requerir una nueva variable, que es el grupo al cual pertenece. Entonces, los dos primeros casos ahora pertenecen al grupo 1 o al grupo círculo, como le queramos decir, y los casos 3 y 4 pertenecen al grupo 2. ¿Ya? Entonces, para este caso, ¿no? Este tiene 20, este tiene 10, este tiene 20, este tiene 30. ¿Ya? ¿Cuál sería el promedio para la variable i en el grupo 2? 25, ¿cómo lo calculó? Con 30, ¿no es cierto? Le dividen en 2, 50 dividido en 2 es 25. ¿Ya? Y si no superamos la fórmula, ¿cuál sería nuestra intuición gráficamente? Lo que está en la mitad. ¿Y ahí qué número llegamos ahí? Si lo vemos en el gráfico, al 25, porque el 25 está entre el 20 y el 30. ¿Ya? Y vamos a dibujarlo acá. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el punto con esto? ¿Cuánta diferencia hay de 30 a 25? 5. ¿Ya? ¿Cuánta diferencia hay entre el 20 y el 25? 5. Acá nosotros dijimos que la diferencia era 15. ¿Cuánta diferencia hay entre 20 y 15? 5. ¿Cuánta diferencia hay entre 10 y 15? 5. ¿Ya? Recordemos que la desviación estándar hace algo con las diferencias hacia el promedio. ¿Qué operación matemática hace? Exacto, queremos el valor absoluto. No nos importa si es menos o más. Y por eso es que lo elevan al cuadrado, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, tenemos un grupo 1 y tenemos un grupo 2. Ambos grupos tienen un promedio. Para este caso, ¿ya? Nosotros diríamos entonces, ¿qué tendríamos que test usar? Si queremos comparar el promedio entre los dos grupos, ¿test de chi cuadrado o test de student? Test de student. ¿Ya? Vamos bien. Entonces, test de student es para comparar promedio entre dos grupos, que es lo que estamos viendo en este gráfico. Acá, ¿qué es lo que pasa? Dice, profe, ¿para qué vamos a hacer un test estadístico con 4 casos? ¿Ya? Y claramente, si tuvieran que decir entre el grupo 1 y el grupo 2, en promedio, ¿qué grupo está mejor en su salud? Teniendo en cuenta que 30 es una mejor salud. El grupo 2, ¿no es cierto? El grupo triángulo. ¿Y por qué dirían que en promedio ese grupo le va mejor? Ya es más elevado, pero el dato concreto que tenemos. ¿Cuál es el dato? El grupo 1, en promedio, ¿cuánto era? Dijimos 15 en la variable i, la variable salud. Y el grupo 2 en promedio 25. Entonces, si quisiéramos decir cuánta diferencia hay entre los dos grupos en promedio, en términos generales, ¿cuánta diferencia hay en su salud? Entre 15 y 25, ¿cuánta diferencia hay? 10 puntos. Ya, entonces, en promedio, nosotros vamos a decir que la diferencia entre esos dos grupos es de 10 puntos. Y eso es lo que uno dice, quiero comparar dos grupos. Quiero comparar la sección 1 con la sección 2, ¿cómo le fue la prueba? No, porque mira, en este sacaron promedio 6 en la prueba, en este sacaron promedio 5. Ah, ¿por cuánto le fue mejor? Ah, por un punto. Completo de la nota. En promedio. Pero miren ese punto, en promedio. ¿Por qué? Y aquí esto es lo importante que quiero que noten. ¿Quiere decir esto que todos los casos del grupo 2 están mejor que los del grupo 1? ¿Qué evidencia tenemos con estos 4 datos y ese gráfico para negar eso? Puede decir, no, esa generalización me parece errada, profesor. Que solo hay un caso para marcar la diferencia. Solo hay un caso que marca la diferencia. ¿Ya? Este caso es el único que está mejor que los casos del grupo de acá, porque estos dos están empatando. Los dos están en 20. Entonces, y además, el grupo 1 está tirando para abajo su promedio,
por este caso. Si sacáramos los dos casos extremos de cada grupo, miren, si sacamos los dos casos extremos de cada grupo, los que se alejan, los que se van hacia arriba y los que se van hacia abajo, quedarían con el mismo promedio. ¿Ya? Si sacáramos los dos casos más extremos de los 4 datos, no, este no puede ser 30, se equivocó, y este es el de 10. Nos van a quedar dos grupos con el mismo promedio, los dos con 20. ¿Ya? Entonces miren este punto que es súper importante, que lo estamos entendiendo ahora con solo 4 casos. Porque acá con 4 casos nosotros podríamos decir, en muchos, ¿para qué vamos a aprender a ocupar un programa estadístico para ver si a estos de acá les fue mejor en promedio que a los de allá? ¿Ya? Porque lo podemos ver. Son 4 pruebas, 2 y 2, ¿ya? Son 4 entrevistas que tendríamos que hacer. Pero muchas veces nos vamos a encontrar con muchos casos, ¿ya? Con bases de datos grandes. Entonces no vamos a poder hacer este examen visual de manera tan simple, ¿ya? Entonces, esta es una abstracción a un mundo ideal, ¿ya? De hecho, en el mundo ideal, de la diferencia, ¿cómo sería más obvia la diferencia que hay entre los dos grupos? Más obvia. Que lo hubieran en los dos extremos, ¿no es cierto? Que estuvieran los dos triángulos en el 30 y acá los dos en el 10, ¿ya? Y entonces, ¿qué pasaría ahí? ¿Cuánta diferencia hay de cada caso con su promedio si estuviéramos en ese ejemplo? En cada grupo, si los dos acá fueran 10, ¿cuál sería el promedio? Si los dos fueran 10. Si los dos casos fueran 10, y si acá los dos estuvieran en el 30, serían 30. ¿Cuánta diferencia habría entre los dos grupos? 20. Y de cada caso con el promedio de su propio grupo, ¿cuánta diferencia habría? De cada caso con su propio grupo, 0. ¿Ya? La diferencia de cada caso con su propio grupo sería 0. ¿Ya? Si los dos tuvieran el mismo valor, porque daría el promedio. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan que la semana pasada yo le dije que habían ciertos supuestos que nosotros teníamos que evaluar antes de hacer la prueba de Student? Habían dos supuestos. Uno era de la normalidad, ¿ya? Y el otro supuesto era de la homogeneidad de varianza. ¿Qué es la varianza? La variabilidad. ¿Y qué nos refleja la variabilidad? Cuánto se distancian los casos de su promedio. ¿Ya? Lo que nos está diciendo es, tú no puedes llegar y comparar promedios si no sabes si lo que se alejan cada caso de su promedio es lo mismo. ¿Ya? Porque podría pasar lo siguiente. Miren. Podría pasar lo siguiente. ¿Cómo son las variabilidades ahora de los grupos? Antes era la misma. Los casos se distanciaban de lo mismo hacia su promedio en los grupos. ¿Qué pasó con las variabilidades ahora de los dos grupos? ¿Cuál es más variable? ¿Cuál? ¿El 1 o el 2? El 2 es más variable, ¿ya? Porque tengo los casos alejándose del promedio, ¿ya? Tengo los casos, y probablemente como yo lo ordené, quizás el promedio se vaya un poco más abajo porque no, lo hice simétrico ya, y nos vaya saliendo casi lo mismo en promedio. Entonces, más variabilidad, menos variabilidad. Más desviación estándar, menos variación estándar. Más heterogeneidad, menos heterogeneidad. Estoy dando puro sinónimo de lo mismo. ¿Ya? Variabilidad, desviación estándar, heterogeneidad. Dispersión. ¿Cuál de los dos grupos está más disperso? El grupo 2 está más disperso. ¿En cuál de los dos tengo más incertidumbre? En el grupo 2. Entonces miren, asocien esto también, la variabilidad con la incertidumbre. En este me es más difícil poder predecir cómo le va a ir. ¿Por qué? Porque tengo unos que les va muy bien y otros que les va muy mal. En cambio en el grupo 1 tengo un grado de certidumbre mucho mayor, porque todos están cerca del promedio. Entonces, pese a que en el grupo 2 en promedio puede que le esté yendo mejor que al grupo 1, en el grupo hay un resultado que es más seguro. En este me es más difícil saber qué es lo que puede pasar. Entonces yo podría decir, pensemos que estas son dos secciones de un ramo. Oye, ¿a qué sección me convendría? ¿Con el profe del grupo 1 o con el profe del grupo 2? Sé de algunas personas que han entrado al grupo 2 y les fue muy bien, aprobaron con un 7. Sí, pero a otros les fue pésimo, lo reprobaron.
En cambio, en el de acá, nadie se saca 7, pero nadie reprueba. ¿Ya? Entonces, es súper importante la variabilidad cuando nosotros queremos interpretar la diferencia que hay entre dos grupos o para elegir un tratamiento.